que vean este video, alumnos y alumnos, pero es para pedagogía. Entonces, ¿de qué va a tratar ahorita este espacio? Voy a dar una explicación de dos conceptos del tema y de dos conceptos que vamos a ver en clase y de los que me gustaría que discutiéramos y al final sobre eso vamos a hacer este debate o exposición de ideas en la que vamos a terminar para la tercera sesión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A mí en lo particular me gusta mucho este tema y a ustedes no sé si les guste, pero lo van a sentir demasiado porque estamos en la educación digital. El siguiente tema es educación digital. Como dice el documento PDF, en esta lección daremos un salto, discutiremos sobre la educación digital. Ahora no habrá información para realizar la actividad. Como se trata de la educación digital, la idea es comprobar hasta dónde, aquí me falta un acento, pudiste investigar sobre el tema. Para eso debes de escribir en la entrega la dirección URL de tus fuentes, que como mínimo deberán ser 10. Pueden ser páginas de internet, videos, blogs, etc. La idea entonces es que traten de responder estas preguntas. Yo ahorita voy a hablar de un concepto que vamos a discutir, bueno, de dos, como les dije al principio, para intentar responder estas preguntas. Primero, ¿qué es el aula invertida? ¿Cuándo aparece la educación digital? Las características de la educación digital y la diferencia con los otros tipos. ¿Tiene futuro la educación digital? Ustedes la están viviendo, entonces creo que tienen una opinión sobre eso. ¿Sirve, funciona o no la educación digital? La idea, pues, es que ustedes reflexionen acerca de la información que consulten sobre la educación digital. ¿Les gusta, no les gusta? ¿Es una basura? ¿Ustedes creen que en Hong Kong, en España o en Estados Unidos esté funcionando y aquí en México no o sí? O por ejemplo, ¿en qué materias sí funciona y en qué no? O en cuáles no, con qué docentes sí y por qué, y con cuáles no y por qué. Esas cosas son las que quiero que reflexionen ustedes. Por lo pronto yo voy a hablar de un concepto que a mí, les digo, a mí me gusta mucho, que es el concepto del aula invertida. Fíjense, el concepto del aula invertida no es nuevo. Recuerden que yo estoy utilizando la información que viene en la red tal cual ustedes la pueden utilizar. No es nuevo, pero sí es muy importante para el desarrollo de la educación digital. Sobre todo la educación por competencia, la nueva educación, todo lo que se supone que es lo novedoso, como dar clases en línea, y que se supone que no debe de provocar desánimo, desinterés, angustia, tristeza. Todo eso es lo que debería resultar ser la educación digital o a distancia. Pero no está siendo, también es de lo que vamos a hablar. ¿Qué es el aula invertida? Fíjense, Flipped Classroom es un término acuñado por Jonathan Bergman y Aaron Sams, dos profesores de química en Woodland Park High School en Woodland Park, Colorado, que significa literalmente aula invertida. Bergman y Sands idearon una solución para evitar que los alumnos perdieran clases, por ejemplo, por enfermedad. Para ello grababan los contenidos a impartir y los distribuían entre sus alumnos para que los visualizaran en casa antes de la clase. El trabajo en el aula consistía en realizar proyectos para poner en práctica los conocimientos adquiridos y resolver dudas, invirtiendo de esta manera las actividades con respecto al modelo tradicional. Comprobaron que comprobaron con este nuevo enfoque que las calificaciones de los alumnos mejoraban. A ver, ¿cuál es el modelo tradicional? El modelo tradicional es de nosotros docentes llegamos al aula y utilizamos tal vez un libro para darles la información, utilizamos el pizarrón, ejercicios y ustedes están receptivos. Digamos que los activos somos nosotros y los alumnos y las alumnas son la parte pasiva de este intercambio de información. Esa es la manera tradicional. ¿Qué pasaba? Estos dos maestros de química se dieron cuenta que había que cambiar un poco las cosas. Decidieron grabar los contenidos, obviamente, tomando en cuenta que sus alumnos utilizaban las redes sociales, tenían celulares y conectividad a internet. Decidieron grabarlos. ¿Para qué? Y fíjense, aquí está la clave. Para que los visualizaran antes de la clase. Esa es la clave del aula invertida, la revisión previa. ¿Qué es lo que estoy intentando hacer o estamos intentando hacer algunos docentes en la escuela?
es que previamente se les da información para que lleguen ustedes aquí y entonces el trabajo sea más ligero y obviamente sea entendible. Además de esta información que es previa, el trabajo en el aula consistía en realizar proyectos para poner en práctica los conocimientos adquiridos y resolver dudas. O sea, la clase se convertía en un laboratorio donde se practicaba y los conocimientos se adquirían previamente por medio de los alumnos y alumnas. O sea, ¿eso significa que el docente no da clases? No, significa que supervisa y como sabes los conceptos y la información, entonces en ese momento puede supervisarlo. Si había necesidad de explicar algo, obviamente lo explicaban estos docentes. Pero fíjense la manera en la que se transforma esto, es decir, de un estado pasivo de recepción de información a un estado activo, donde la información previa se procesa para llegar a la clase y ahí trabajar. No sé si les parezca este modelo más interesante, pero en lo personal a mí sí. ¿Por qué? Porque es más activo. Hace que las alumnas y los alumnos, o sea, ustedes, tengan una participación en clase y no nada más sentados en el pupitre. Eso es de lo que vamos a estar hablando. Me gustaría que previamente ustedes preparen esa información para discutirla. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en la sesión tenemos pedagogía del viernes. Del viernes, ahí vamos a discutir todo esto para hacer este debate acerca de si la educación no funciona. Yo digo que no funciona, yo digo que no sirve, pero aún así perdón, yo digo que no cumple sus metas, pero aún así funciona. Y entonces todo eso lo vamos a empezar a trabajar esta semana para llegar al día de la discusión. Entonces prepárense, por favor. Suerte, nos vemos. Adiós.